Heo-jun trabajaba como veterinario en una pequeña clínica, siendo un alma caritativa que enfrentaba con una sonrisa los retos de su caótica profesión. Un día cualquiera, tras atender a un gato blanco como la nieve, un joven alto de cabello oscuro cruzó el umbral. Era una visita recurrente. A pesar de llegar siempre solo y sin mascotas, nuestro protagonista, observando todo desde las sombras, no podía evitar sospechar. Para su total asombro, aquel cliente misterioso siempre recibía atención VIP directamente de la jefa de la clínica. Esto dejó al rubio completamente perplejo, con la cabeza llena de interrogantes y ninguna respuesta a la vista. Finalmente, el doctor dedujo que nadie visitaría un hospital animal sin una razón de peso, a menos que ocultara algo grande. Y aunque ignoraba los detalles clave, sabía que meter la nariz en asuntos ajenos era una receta para el desastre. Poco después, al terminar la cita del enigmático visitante, la superior escoltó personalmente al hombre hasta la salida. En ese instante, Heo-jun, que había salido a fumar un cigarrillo, tuvo la oportunidad perfecta para espiar la escena. Inconscientemente, el rubio intentó descifrar el rostro del pelinegro, pero una mascarilla ocultaba sus facciones. Tal secretismo, por supuesto, no hizo más que echar leña al fuego de su curiosidad. En cuanto el cliente se marchó, la gerente apareció para regañar a su subordinado. Fumar en zona restringida era un pecado capital a sus ojos. Ella le arrebató el cigarrillo y se lo terminó con estilo. Solo entonces él aprovechó para hablar seriamente con ella. El hombre intentó, con toda la sutileza posible, sacarle información jugosa sobre aquel individuo de cabello oscuro. Su imaginación volaba. Sospechaba que podría ser un fugitivo, alguien que no podía pisar un hospital humano sin ser arrestado. Sorprendentemente, cuando el protagonista compartió sus locas teorías con su jefa sin pelos en la lengua, ella respondió con una cautela sospechosa, advirtiéndole que el rubio podría sufrir terribles consecuencias si llegara a descubrir toda la verdad sobre el cliente misterioso. Al oír eso, el doctor se quedó helado del susto. Naturalmente, Heo-jun confirmó mentalmente sus sospechas. Ese hombre alto estaba metido en algo muy turbio. Tras un breve descanso, la directora decidió irse a casa, pero antes de dejar solo a su subordinado, trató de consolarlo, diciéndole que no le diera tantas vueltas a la vida ajena. Un poco más tarde, mientras el rubio limpiaba la sala, notó vendas manchadas de sangre en la basura. Por supuesto, Heo-jun ató cabos al instante. Esas vendas pertenecían al cliente enigmático. Reflexionando sobre el macabro hallazgo, el doctor comprendió que el tipo podría ser, en efecto, un criminal herido escondiéndose de la ley tras un grave accidente. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un estruendo que retumbó desde el otro lado de la clínica. Cuando el protagonista fue a investigar el origen del ruido, encontró al cliente misterioso colapsado en el suelo. El hombre alto había perdido el conocimiento por su herida. Al verlo, el doctor intentó quitarle la máscara para despejar sus vías respiratorias, pero el misterioso cliente lo detuvo de golpe. Solo tras entender las intenciones del rubio, aceptó recibir ayuda a regañadientes. De pronto, Heo-jun quedó impactado al ver el rostro del pelinegro bajo la máscara, quien resultó ser no solo extremadamente atractivo, sino exactamente su tipo ideal. Su corazón dio un vuelco. Sin embargo, no había tiempo para el romance. El estado del hombre empeoró drásticamente en segundos, sin dudarlo. El doctor cargó al cliente hasta la sala de examen, donde limpió y vendó su grave herida con manos expertas. Aunque no tenía ni idea de qué le había pasado a este desafortunado paciente, entendió una cosa. Esa cara bonita le inspiraba confianza, mientras el protagonista esperaba a que el pelinegro despertara. Cayó rendido por el sueño a su lado, pero pronto un ruido extraño sacó al rubio de su descanso. Al abrir los ojos, Heo-jun descubrió a un enorme lobo negro justo ahí. El doctor sintió el terror recorrerle la espina dorsal, temiendo por su vida. Aquel animal, imponente y peligroso, se acercaba lentamente con una calma aterradora, mientras el hombre se paralizaba de miedo. Finalmente, cuando el lobo negro estuvo demasiado cerca, el rubio reaccionó por instinto y usó una distracción para escapar. Ya a salvo, el doctor intentaba procesar la locura que acababa de presenciar. Naturalmente, no podía creer que una bestia tan aterradora hubiera aparecido de la nada en la clínica. Sin embargo, no encontraba otra explicación lógica. Sin pensarlo más, Heo-jun decidió armarse de valor y regresar a la oficina, para confirmar si el lobo negro era real o solo una pesadilla.
Al abrir la puerta con manos temblorosas y asegurarse de que el lobo no estaba, el protagonista recordó de golpe al cliente misterioso, que debía seguir allí. A pesar de que el miedo le mordía las entrañas, el hombre se obligó a entrar de nuevo en la zona de peligro. Avanzando por la clínica, el doctor notó accidentalmente al hombre de cabello oscuro luchando por moverse en el suelo. Aún temblando por la visión de la bestia, Heo Jun miraba con recelo al imponente extraño, pero tras intercambiar unas palabras, se convenció de que aquel lobo negro no era real. Al final, el rubio decidió que todo había sido producto de su mente somnolienta. Así que sacudió el miedo de sus hombros y centró toda su atención en cuidar de aquel misterioso pelinegro. Tras asegurarse de que estaba a salvo, la atmósfera cambió cuando interrogó al cliente sobre esa herida tan preocupante. Jun no ocultó su sorpresa por la visita repentina, lo que hizo que el alto joven se mostrara atónito y visiblemente avergonzado, pues entre disculpas y un adorable sonrojo, confesó sentirse mejor, dándole al protagonista la excusa perfecta para indagar en su vida. Quería saberlo todo sobre su supuesto paciente, y así, entre frases tímidas, la verdad comenzó a fluir entre ambos jóvenes. El herido reveló su nombre, Do Eun-woo, y un detalle devastador: no tenía hogar. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre Heo Jun, quien de inmediato dejó volar su imaginación, confirmando erróneamente que aquel sujeto tenía toda la pinta de ser un criminal peligroso. Sin filtros, intentó confrontarlo sobre el tema, pero el alto se apresuró a negar cualquier vínculo con el mundo de Lampa. Sin embargo, tuvo que admitir que, por alguna razón oscura, la gente le temía y vivía huyendo de las miradas ajenas. Aunque el rubio no entendía ni la mitad de la historia, su instinto le gritaba que aquel pelinegro no tenía ni una pizca de maldad. Al contrario, parecía un alma en desgracia. Cuando Eun-woo confesó que solía dormir en la clínica con permiso del gerente, el corazón del médico se estrujó de pena. Comprendió al instante la gravedad de la situación. No podía dejar a un herido pasar la noche en esa fría oficina. Sabiendo que el grandulón no tenía a dónde ir, le ofreció refugio en su propio hogar. Heo Jun se justificó admitiendo que la belleza de aquel misterioso cliente lo tenía hipnotizado. A pesar de lo absurdo del escenario, su oferta era tan sincera como su fascinación, y, contra todo pronóstico, Do Eun-woo aceptó acompañar al doctor. En un abrir y cerrar de ojos, los dos jóvenes ya se encontraban en la intimidad de su apartamento. Primero, el protagonista se puso cómodo con ropa de casa y, con segundas intenciones, sugirió que el pelinegro hiciera lo mismo. Aunque el alto se negó, el rubio moría de ganas por volver a deleitarse la vista con el cuerpo atlético de su atractivo invitado. Acto seguido, preparó un colchón extra en el suelo, mostrando una hospitalidad impecable, pero cuando la luz se apagó y el silencio reinó, Do Eun-woo se removía inquieto, torturado por el dolor de su herida. Aunque el doctor no podía hacer magia con sus manos, le aconsejó quietud para no empeorar su estado. Ya entrada la noche, un sonido extraño despertó a Heo Jun de golpe, recordándole a la bestia aterradora de antes. Con el corazón en la garganta, abrió los ojos esperando lo peor, pero su sorpresa fue mayúscula al no ver un lobo, sino a su invitado. Do Eun-woo se cernía sobre el protagonista, y aunque la escena parecía sacada de un sueño erótico, el rubio notó enseguida que algo andaba muy mal con el alto. Bastó un roce en la mejilla del pelinegro para confirmar sus temores. Ardía en fiebre. Sin perder un segundo, ayudó al herido a subir a la cama para iniciar lo que él llamaba tratamiento. Heo Jun corrió desesperado buscando el botiquín con los medicamentos necesarios. Tras rebuscar con torpeza, lo encontró e intentó darle una pastilla. Como el alto estaba inconsciente, el protagonista comprendió que solo había una forma de hacer, que tragara la medicina, pasársela boca a boca. Aunque deseaba probar los labios del pelinegro, temía estar siendo egoísta y aprovecharse. No obstante, el doctor acalló su conciencia rápidamente y se dispuso a cumplir con su deber. Usando sus habilidades en el beso, logró que el alto ingiriera el antipirético con éxito, pero justo después, Heo Jun sintió una reacción muy particular en su propio cuerpo. Aunque su prioridad era salvar al paciente, se sentía profundamente avergonzado por sus impulsos. Claro que el rubio se decía a sí mismo que todo era necesario, pues sin su ayuda el invitado podría morir. Centrándose en curar a Do Eun-woo, intentó cuidarlo de todas las formas posibles. No solo le dio la medicina,
sino que comenzó a limpiar su cuerpo con una toalla húmeda, obviamente para bajar la temperatura. En ese instante, el protagonista notó que, pese a la fiebre, el alto se encontraba en un estado extremadamente extraño y bastante provocativo. Rojo como un tomate, el doctor empezó a imaginar cosas muy poco profesionales con su huésped. Al momento se recriminó por ello, sabiendo que no debía comportarse así con un paciente. Sin embargo, Eo-jun decidió examinar más de cerca el cuerpo del misterioso cliente y ayudarlo con cierto problema que había surgido. De improviso, cuando intentó tocar al pelinegro de forma más íntima, éste lo detuvo en seco, balbuceando que aquello podría empeorar su estado, pero el protagonista insistió con terquedad, pues él mismo deseaba continuar con la exploración. En su mente, confesaba desesperado que hacía siglos que no veía el cuerpo de otro hombre. Tras esa dolorosa ruptura, el rubio cerró su corazón por una eternidad, refugiándose en los libros y su carrera para olvidar su soledad. Y ahora una mezcla de vergüenza extrema y una emoción eléctrica le recorría todo el cuerpo ante lo que estaba sucediendo. Era evidente que se derretía por la cercanía de ese hombre alto, ignorando por completo los débiles intentos del pelinegro por resistirse. Nuestro protagonista logró convencerlo, y así, ambos jóvenes decidieron dejarse llevar por el dulce placer de estar juntos. En medio de ese contacto tan íntimo, Heo-jun confesó en su mente que anhelaba mucho más de lo que su huésped podía darle en ese momento. Pero, con las heridas y el dolor de esa noche, el protagonista solo pudo probar una pequeña pizca de sus fantasías más profundas. Aún así, a la mañana siguiente irradiaba satisfacción mientras atendía a sus pacientes como si nada hubiera pasado. Se veía radiante de felicidad, pero esa herida cerca de sus labios se convirtió en el centro de todas las miradas curiosas. Las preguntas llovían sin cesar, y Heo-jun, rojo como un tomate, temblaba cada vez que alguien mencionaba esa pequeña marca. Esa era la huella de la pasión desenfrenada que compartió la noche anterior con el misterioso pelinegro. Muerto de vergüenza al recordarlo, inventó una excusa torpe, diciendo a todos que simplemente se había tropezado y caído un poco antes. Toda esta situación incómoda lo distraía terriblemente, impidiendo que nuestro protagonista se concentrara en su trabajo como debía. Sin embargo, resistió como un profesional, y en su primer descanso decidió llamar a su jefa para discutir algo vital. Necesitaba un asistente. Justo en ese instante ella lo llamó. Estaba de vacaciones en el extranjero, rebosante de alegría y con el espíritu por las nubes. En contraste, Heo-jun sonaba abatido y melancólico. Él también soñaba con escapar y tener un merecido descanso. Con insistencia y desesperación, le suplicó a la dueña de la clínica veterinaria que le enviara ayuda de inmediato. Aunque ella intentó esquivar el tema y posponer la búsqueda, él no estaba dispuesto a aceptar un no por respuesta. Su furia estalló y le gritó. Finalmente, la gerente cedió ante su ira y prometió buscarle un subordinado para el doctor. El hombre saltó de alegría e incluso tuvo el descaro de exigir que el nuevo asistente fuera muy atractivo. Con el problema del personal resuelto, el rubio le confesó a la mujer que había comenzado a tratar personalmente un caso especial. Estaba cuidando al pelinegro él solo en su ausencia. Aunque ella se sorprendió al escuchar el relato de los eventos recientes, su sorpresa se transformó en alivio inmediato al saber que Heo-jun había logrado salvar la vida de Do-eun-woo. Sin embargo, cuando el hombre le contó que tras el caos había permitido que el hombre alto se quedara viviendo con él un tiempo, la dueña colgó abruptamente. Su silencio gritaba desaprobación, pues como se descubrió un instante después, alcanzó a lanzar una advertencia final antes de cortar. Ese peligro no debía estar cerca del rubio bajo ninguna circunstancia. Pero el protagonista apenas escuchó sus palabras entre la estática y no entendió el grave mensaje de advertencia. Aunque la situación le pareció extrañísima, el doctor decidió no darle más vueltas al asunto ni buscar detalles. Al terminar la llamada, se preparó para irse a casa, y al salir, se encontró de golpe con el hombre alto esperando en la entrada. Resulta que había venido a buscar al rubio, ignorando por completo sus graves heridas y su estado debilitado. Aunque el protagonista estaba furioso por tal imprudencia, en el fondo su corazón saltaba de alegría por esa muestra de atención y cuidado. Conmovido, quería agradecerle a Do-eun-woo encargándose personalmente de curar sus heridas y cambiar sus vendajes. Durante el examen del cuerpo del hombre alto, el doctor confirmó con alivio que el descanso había hecho maravillas en su recuperación.
Su herida comenzaba a sanar perfectamente, pero de repente, en medio del tratamiento, el pelinegro soltó una disculpa inesperada. Se sentía culpable por la herida que le causó sin querer cerca de los labios. El doctor se sonrojó intensamente al instante. Al escuchar la razón exacta de la disculpa de su huésped, intentó explicarle atropelladamente que no le guardaba ningún rencor a Do Eun-bu. Es más, Heo-jun admitió que esa herida facial existía solo porque él mismo había deseado prolongar su encuentro íntimo esa noche. Aunque lo dijo con sinceridad, su mente confesaba algo más oscuro. Había deseado obtener mucho más placer del hombre alto en ese momento. Debido a la naturaleza tan íntima de su conversación, el rubio quedó totalmente aturdido y avergonzado. Incapaz de terminar las curaciones con sus manos temblorosas, el ambiente se llenó de una incomodidad palpable. No podía sacar de su cabeza las imágenes de lo que había transcurrido entre ellos la noche anterior. Finalmente, logró calmar sus latidos, se concentró en la tarea y sugirió que era hora de regresar juntos a casa. En el camino hacia la residencia del doctor, ambos jóvenes comenzaron a hablar sobre la misteriosa jefa de Heo-jun. Le mencionó que ella volvería pronto de su viaje y que hasta entonces el hombre alto podía refugiarse bajo su techo. El hombre expresó su sincero deseo de que Do Eun-gu se quedara en su hogar, una oferta tan dulce que era imposible de rechazar. Sin embargo, antes de aceptar, el pelingró decidió que era hora de hablar claro sobre lo que pasó entre ellos esa noche fatídica. Se le caía la cara de vergüenza a nuestro protagonista en cuanto captó las intenciones de su acompañante. Con las mejillas ardiendo, Heo-jun reunió el valor para inventar que solo había ayudado a su invitado con un problemita fisiológico, argumentando que comprendía perfectamente lo difícil que había sido esa situación para él. Aunque su excusa sonaba poco creíble, la soltó con tal confianza profesional que juraba que, como médico, jamás dejaría a un paciente sufriendo. Pura fachada. En realidad, el rubio intentaba ocultar desesperadamente que había disfrutado como nunca lo que pasó antes. Lo increíble es que Do Hyung-woo, con su inocencia habitual, le creyó, pues para su sorpresa, le agradeció de corazón la ayuda de la noche anterior. Esa ingenuidad tan pura del hombre alto intrigaba y apenaba al protagonista a partes iguales. Un rato después, mientras Heo-jun se duchaba tras un largo día, su mente traicionera repasó la charla y comenzó a tener fantasías prohibidas sobre los eventos de anoche. Mentalmente admitió que ese pelinegro encajaba a la perfección con sus gustos. Esos pensamientos lo ponían nervioso, y sin querer, terminó en el mismo aprieto que Do Hyung-woo, sintiendo una necesidad urgente de aliviarse. Creyendo que nadie lo oiría, el doctor decidió encargarse del asunto ahí mismo bajo el agua, pero solo al terminar y regresar a su habitación, el protagonista se dio cuenta de que su invitado había escuchado todo el espectáculo. El alto no podía ni mirarlo a los ojos, y estaba tan rojo que obligó al rubio a entender la cruda verdad. En cuanto Heo-jun procesó el desastre, quiso desaparecer de la vergüenza. Pero espera, notó que al pelingró, por lo visto, le había encantado lo que escuchó. Al ver esa reacción, el hombre decidió que ya no perdería ni un segundo más. En un impulso, propuso directamente un encuentro íntimo con el alto, sin siquiera esperar una respuesta verbal. El protagonista iba con todo. Para empezar, pidió permiso suavemente para besar a ese pelinegro, de manera personal. Vaya sorpresa, no recibió palabras, sino que Do Hyung-woo estampó sus labios contra los suyos, demostrando claramente su consentimiento para seguir. Aunque ese gesto audaz hizo que al rubio le diera un vuelco el corazón, estaba fascinado. Poco después, los dos jóvenes se dejaron llevar. Esta vez, el doctor logró conseguir todo lo que Cerrado había deseado con tanta pasión anteriormente, y en ese instante descubrió lo hechizante que podía ser el rostro de su invitado. Este proceso unió muchísimo a los dos hombres. El rubio sugirió dejar las formalidades, y el alto aceptó, aunque al inicio se sentía súper torpe llamando al prota por su nombre. Por el contrario, el protagonista encontraba este momento delicioso. Muy tarde esa noche, recordó una figura corriendo hacia él y hablándole informalmente al principio. El doctor creyó que era Do Won-woo, pero error. Se dio cuenta que era un niño demasiado joven para ser verdad. Aún así, el pequeño abrazó fuerte al rubio, mostrando gratitud. El doctor quedó en shock un instante, pero luego devolvió el abrazo con alegría. Al despertar en plena madrugada, se dio cuenta de que había estado atrapado en los firmes brazos del alto todo este tiempo. Al parecer, se desmayó del puro agotamiento.
durante su encuentro íntimo. Con mucho esfuerzo, el prota se liberó del fuerte agarre de su invitado y fue directo a la ducha. Antes, miró a Do Won-woo durmiendo y soltó una sonrisita, ya que se veía tan despreocupado y atractivo incluso así. En el baño, el doctor decidió revisar su cuerpo, después de todo lo que ocurrió con el pelinegro. Sin querer, recordó las acciones del alto. Al pensarlo, el rubio se sonrojó intensamente. No esperaba disfrutar de esa manera tan inmensa. Sin embargo, le preocupaba un poco su estado físico, pues su invitado habría seguido hasta el amanecer si Heo-jun no colapsaba. Más tarde, Do Won-woo despertó y no encontró al doctor a su lado. Aunque se confundió, pronto vio al prota sentado cerca, trabajando en la mesa. Naturalmente, se angustió por la condición del rubio y corrió a preguntar. Sorprendentemente, el hombre le aseguró con una sonrisa angelical que estaba de maravilla. Heo-jun quedó perplejo por el cuidado excesivo del pelinegro, pero más le asombró que volviera a hablarle de usted. Aunque el rubio admitió que le gustaba que lo llamaran por su nombre, el alto explicó que no podía cambiar el chip tan rápido a pesar de lo que pasó entre ellos. Increíblemente, el prota aceptó la explicación, con comprensión, aceptando esperar un poco más hasta que Do Won-woo se sienta cómodo tuteándolo. A la noche siguiente, mientras cerraba la veterinaria, el doctor se debatía en una cuestión crucial. ¿Qué demonios iba a cenar? De la nada, el celular vibró con un mensaje de su jefa. Eran buenas noticias. Le informó que ya había filtrado los currículums para encontrarle al asistente perfecto. Ahora todo dependía de Heo-jun. Solo tenía que revisar los perfiles cuidadosamente y elegir a su favorito entre todos ellos. El rubio estaba extasiado. Por fin se libraría de la esclavitud laboral, pero lo que más hizo saltar su corazón fue enterarse de que su jefa había cumplido su capricho al pie de la letra. Todos los candidatos seleccionados eran jóvenes increíblemente apuestos. Aunque flotaba en una nube de felicidad por este giro del destino, su humor cayó al subsuelo en un segundo cuando vio quién llamaba, su ex. Al ver ese nombre en la pantalla, el doctor sintió una mezcla de fastidio y rabia. ¿Por qué ese sujeto insistía tanto en molestarlo tras la ruptura? Sin dudarlo ni un instante, rechazó la llamada con frialdad. No tenía tiempo ni ganas para dramas del pasado. En su mente, Heo-jun rogaba que esa señal fuera clara. Ya no quería verlo ni en pintura, se acabó cualquier contacto. Poco después, mientras nuestro protagonista volvía a casa rumiando su molestia por esa inoportuna llamada del ex, su corazón dio un vuelco. Se dio cuenta de que ese pelinegro había salido personalmente a su encuentro para recibirlo. Ese gesto tan dulce y atento del hombre alto dejó al rubio totalmente encantado, pero, inesperadamente, Do Eun-woo rompió la distancia personal y comenzó a olfatearlo descaradamente, como un cachorro celoso. Lo hacía a propósito, buscando rastros de tabaco en su ropa antes de saludar. Cuando Heo-jun confesó su pequeño vicio, la expresión de su acompañante se llenó de preocupación, algo que confundió bastante al doctor. Por un instante, pensó que el peligro simplemente detestaba el olor a cigarrillo, que su nariz no lo soportaba, aunque él intentó asegurarle que no era para tanto. Sin embargo, la situación ya había logrado avergonzar profundamente al rubio. Y es que tener a ese hombre alto tan cerca, invadiendo su espacio personal, le provocaba un conflicto interno y mil mariposas. Mientras la pareja jugueteaba coquetamente camino a casa, no notaron que un pelirrojo de mirada astuta los vigilaba desde las sombras. A la mañana siguiente, llegó a la clínica veterinaria uno de los candidatos para asistente, quien claramente había sido seleccionado solo por su cara bonita. La gerente apenas había empezado la entrevista formal cuando el rubio, impulsivo, ya quería contratarlo al instante. Era bastante obvio que solo le importaba la belleza de Han. La mujer intentó frenar el entusiasmo desmedido de su empleado, pero él no veía el problema. Un candidato con esa facha era perfecto. Al parecer, solo la gerente notaba algo sospechoso en la entrevista. Por esa razón, aceptó a regañadientes contratarlo, ya que al final del día la decisión recaía en los caprichos de Heo-jun. A pesar de su sonrisa amigable, Han tenía un aura intimidante que el rubio, cegado por su belleza, ignoró por completo. Pronto, el protagonista volvió al trabajo. Estaba atendiendo al gato de un niño pequeño quien miraba con ojos llenos de angustia. El doctor, con voz suave, lo tranquilizó, prometiéndole que cuidaría de su mascota como si fuera suya y que pronto volverían a estar juntos, sanos y salvos.
El nuevo empleado de la clínica observaba la escena con un interés casi excesivo. Solo cuando el niño se fue, se acercó a Heo-jun para hablar. De repente, el asistente quiso saber si de verdad le gustaban los niños. Él respondió que sí, con total naturalidad, compartiendo sus pensamientos sinceros. Pero, inesperadamente, en medio de la charla, el rubio captó una fragancia exquisita, que emanaba de su subordinado. Sin pensarlo dos veces, se acercó peligrosamente para olfatear mejor ese aroma. En ese instante, Han notó las marcas explícitas en el cuello del doctor, huellas de pasión dejadas por su pareja la noche anterior. Fue entonces cuando el protagonista admitió, totalmente cautivado, que le fascinaba el aroma que desprendía a su colega. Incluso preguntó ansioso qué perfume usaba. El asistente, con una sonrisa, sacó de su bolsillo una botellita con un líquido rosado y se la entregó al hombre. Confesó con orgullo que él mismo había creado esa fragancia única y que no se podía comprar en ninguna tienda. Sin embargo, al ver el entusiasmo y la admiración en los ojos del doctor, el joven decidió regalársela allí mismo, explicando que tenía de sobra en su casa. Heo-jun se puso muy nervioso al recibir un regalo tan especial y personal de la nada y se quedó paralizado, dudando si aceptarlo. Pero entonces su colega mencionó la palabra mágica. Esa fragancia ocultaría el olor a cigarro, haciéndola perfecta para el rubio. Claramente, esto intrigó al hombre, quien llevaba tiempo preocupado por ese maldito olor que podría disgustar a su pelinegro. Finalmente, ese argumento convenció al protagonista de aceptar el obsequio, de manos de su nuevo colega. Aunque moría de vergüenza, admitió que ese perfume era justo lo que necesitaba en su vida. Inesperadamente, antes de terminar, Han señaló las marcas en el cuello del rubio. Asumió erróneamente, o quizás con malicia, que eran picaduras de insecto, aunque obviamente no era el caso. Al principio, cuando el protagonista aún no captaba a qué marca se refería, intentó explicarle ingenuamente que en esta época del año no había bichos voladores que picaran así. Sin embargo, un segundo después, la realidad lo golpeó. Se dio cuenta de que eran esas marcas y quiso que la tierra se lo tragara. Por supuesto, eran los rastros de posesión que el hombre alto había dejado en su cuerpo durante su encuentro íntimo. Con la cara ardiendo como un tomate, el rubio intentó balbucear torpemente una excusa decente para explicar esas marcas de amor. Era más que obvio que le costaba controlarse. Poco después, Heo-jun fumaba a escondidas cerca de la entrada de la clínica. A pesar de que su jefa se lo tenía prohibidísimo, parecía que ese mal hábito ya había echado raíces profundas. En ese instante, el doctor analizaba las marcas de pasión que Do Hyun-woo le dejó en la piel, sintiéndose torpe y confundido. Esa misma noche, los dos jóvenes volvieron a perderse el uno en el otro durante otro encuentro íntimo y apasionado. Fue entonces cuando el rubio notó un cambio drástico. El pelinegro besaba 1000 veces mejor que antes. Incluso sospechó que alguien le había dado clases, pero un instante después, el alto admitió la pura verdad. Resulta que el maestro no era otro que el propio protagonista, quien le había enseñado recientemente. Con el tiempo, parecía que ambos no solo conectaban físicamente, sino que sus corazones empezaban a latir al mismo ritmo. Durante y después de sus momentos cercanos, Do Hyun-woo cuidaba del rubio con una delicadeza que derretiría a cualquiera. Esto avergonzaba muchísimo a Heo-jun, quien claramente no estaba acostumbrado a recibir tanto cariño y apoyo incondicional. Sin embargo, era innegable que, en el fondo, su corazón saltaba de alegría con lo que estaba pasando. Pronto, el doctor perdió la cuenta de los asaltos con su incansable invitado, y aunque lo disfrutaba enormemente, su batería física se agotaba rápido. Así que, aunque no rechazaba el deseo insaciable del alto de seguir una y otra vez, su cuerpo simplemente no daba para más. A la mañana siguiente, Heo-jun fumaba aturdido, repasando la locura de la noche anterior. No había pegado ojo, ni descansado, ni aseado. Todo su tiempo y energía los había consumido Do Hyun-woo. Al recordarlo, el rubio se puso rojo como un tomate. Jamás imaginó tal nivel de intimidad tras su dolorosa ruptura pasada. A pesar de los nervios, no podía tapar el sol con un dedo ni negar la realidad. Mentalmente, el protagonista aceptó que su vida había dado un giro de 180 grados gracias al pelinegro. De golpe, sus pensamientos se cortaron cuando su jefa apareció tras él como un fantasma, sugiriéndole que ya se fuera a casa. El susto fue casi mortal, pero Heo-jun le dio la razón de inmediato y apagó el cigarrillo a toda prisa. Se preparó para huir y descansar.
Poco después, tras despedirse de sus colegas en la clínica veterinaria, el hombre puso rumbo a su hogar. En el camino, le vino a la mente el perfume que su asistente le había regalado. Sin dudarlo, el rubio decidió usarlo antes de ver al alto, para camuflar ese fuerte y desagradable olor a tabaco. Mientras se rociaba la fragancia, le cayó el 20 de que se estaba esforzando demasiado por impresionar a su invitado. Naturalmente, solo pensarlo hizo que quisiera que la tierra se lo tragara de la vergüenza. Parecía que el protagonista se negaba a admitir su profundo afecto por Do Hyun-woo y por eso actuaba de forma tan errática y extraña. No obstante, dejó de darle vueltas al asunto al ver al pelinegro esperándolo cerca de allí. Al principio, el corazón de Heo-yun saltó de felicidad al ver que el alto había venido a buscarlo otra vez tras el trabajo. Pero al acercarse, notó que hablaba con un pelirrojo, y la decepción le cayó como un balde de agua helada. Le pareció rarísimo que Do Hyun-woo conociera gente tan sospechosa, así que dudó, sin atreverse a interrumpir, hasta que el desconocido se marchó. Solo cuando tuvieron la chance de hablar a solas y sin testigos, el protagonista preguntó quién rayos era ese pelirrojo. Para su sorpresa, su invitado no soltó prenda, limitándose a decir que era un viejo amigo. Al rubio le sonó a excusa barata, pero decidió confiar en su palabra. Un momento después, Heo-jun soltó la bomba. ¿Acaso ese extraño era su exnovio? La pregunta dejó en shock a su invitado, quien negó rotundamente con una honestidad brutal. Además, Do Hyun-woo le confesó al protagonista, mirándolo a los ojos, que él era su primera y única pareja en toda su vida hasta ese momento.